Bueno, muy buenas tardes a todos. Arrancamos este bloque de digitalización en este momento con Marina Rosso Siverino, ¿sí? Quien nos va a presentar sobre municipios habilitadores o inhibidores de destinos inteligentes. Marina es ingeniera electromecánica con orientación electrónica, posee posgrados en telecomunicaciones y en gestión y negocio de telecomunicaciones. Es miembro del Foro de Pensadores TIC de la Argentina, es fundadora de Chicas TIC Art, grupo de mujeres TIC de América Latina, y actualmente preside la Comisión Técnica de Tecnología, Innovación y Transformación Digital del Centro de Ingenieros. Marina, un placer tenerte acá en la FIDI. Hola, buenas tardes a todos y bueno, muchas gracias por haberme invitado. Y acá estoy para hablar un poco de la parte que menos se habla, que es de la digitalización y el contexto, porque bueno, todos los municipios hablan de aplicaciones, hablan de un montón de desarrollos que se utilizan, pero no se hablan de las cuestiones de fondo, que son las cuestiones que permiten esto. Como ustedes saben, y espero que sepan, Argentina es el séptimo país en extensión a nivel mundial o octavo, según consideremos o no las Islas Malvinas, en mi caso las considero, con lo cual tiene una diversidad geográfica importantísima, con todos los climas, con todos los accidentes geográficos, tenemos montañas, llanuras, desiertos, mares, y todo esto que es hermoso para visitar, y lo recomiendo, hay 2.500 municipios en nuestro país, creo que me faltan muy pocos por conocer, y es muy bello y lleva mucho tiempo, pero tenemos todo un tema de un gran desafío en lo que es conectar a estos sitios y prepararlos para ser un destino inteligente, ¿no? Entonces, un poco me voy a centrar en eso. Los ejes temáticos, quise volcar los ejes temáticos que considera la FIDI, que son la digitalización, la economía de datos y los atractivos y servicios turísticos. Y dentro de la digitalización me pareció muy importante recalcar que es fundamental el rol de los municipios. Así como los municipios son destinos inteligentes, los municipios juegan un rol fundamental en lo que es la digitalización, que es la primer capa para luego hablar de una economía de datos y de unos destinos inteligentes. Sin la etapa de digitalización no tendríamos los cimientos de esta casa. Y acá voy a nombrar una frase que me gusta mucho de Mar Vidal, que es digamos, un gurú que habla mucho de transformación digital español, que nos dice que no es cuestión de digitalizarse, sino de transformarse, que son dos cosas distintas. Pero bueno, para transformarse hay que digitalizarse. Y volviendo acá al rol de los municipios, ¿por qué yo digo que los municipios pueden ser habilitadores o inhabilitadores o inhibidores de las TIC? Las TIC, acá hago el concepto TIC como tecnologías de la información y la comunicación, que es la piedra basal para hablar de los otros ejes, como dijimos, de los ejes que hacen a la economía de datos y los ejes que hacen al destino digital. Los municipios en todo el mundo y en Latinoamérica, me voy a focalizar, porque esta presentación sirve para cualquier país de Latinoamérica, porque compartimos todos los mismos problemas, que es la falta de digitalización de los municipios. Los municipios son los que autorizan los despliegues de las redes. Y entre los despliegues de las redes nos encontramos las antenas. Es un tema muy actual, la falta de conectividad que tenemos en un montón de lugares, y ni quiero decir en los lugares turísticos que no se encuentren cerca de un centro urbano. Esta es una problemática que arrastra a toda Latinoamérica y tiene que ver mucho con la falta quizás de haberle explicado a la población que las antenas no van a causar ninguna enfermedad, que emiten mucho más radiaciones el televisor que uno tiene en la casa o el horno a microondas que lo usa tan asiduamente. Entonces, nos encontramos con una problemática de que hay una prohibición de instalación en muchos municipios, o en aquellos que no los producen, las tasas son tan altas que no hacen viables los despliegues. Yo acá hablo de despliegues de antenas, me focalizo, pero también tiene que ver con la fibra óptica, porque el 95% de una red 4G o próximamente una red 5G es el despliegue de fibra óptica. ¿Y por qué hablo de las antenas? Porque cuando hablamos de 4G o 5G necesitamos antenas. El 5G va a conllevar
la instalación de 3 o 4 veces más antenas que el 4G. ¿Por qué? Porque van a ser antenas más pequeñas, más próximas, pero que van a llevar un gran caudal de datos. ¿Y qué pasa si no hay antenas? Si no tenemos antenas, si el municipio no permite la instalación de antenas, no vamos a tener conectividad. No vamos a poder implementar tecnologías disruptivas, no vamos a hacer uso de la economía de datos y no vamos a poder publicitar ni hacer más atractivos nuestros servicios turísticos. A mí me viene a la cabeza, me encanta viajar, lo buena que era la aplicación de Visite Brujas, ¿no? Visit Bruges, que uno bajándose la aplicación en el celular, ya sea en forma conectada online o residiendo directamente en el equipo, uno podía conocer cada rincón de Brujas sin necesitar ningún guía, ni prácticamente leer una señalética. Con lo cual, por eso digo, es tan importante el tema de los municipios. El rol de ellos no es solo publicitar un destino, sino que ese destino cuente con tecnología. Y la tecnología sirve para hacer una señalética inteligente, sirve para contar cuánta gente está en ese momento en algún parque nacional, sirve para dedicarnos a muchísimos más indicadores de la geografía que voy a repasar más adelante. Y la digitalización. Bueno, este es un término que igual que la transformación digital lo venimos escuchando hace una década, quizás la digitalización hace un poco más y la transformación digital hace un poco menos, pero ¿qué significan? Significan muchas cosas. ¿Y qué significa todo esto en medio de la pandemia que aún estamos inmersos? Porque la pandemia que nos trajo, además de traernos un montón de consecuencias, nos visibilizó viejos problemas. De golpe nos mandaron a todos a trabajar desde casa y ahí esto se convirtió en un home office o teletrabajo, no, se convirtió en una obligación de ir que poco a poco lo fuimos transformando en un teletrabajo sin tener las herramientas que significa teletrabajar en muchos casos. Lo mismo pasó con la educación. Nos mandaron los niños al colegio y de golpe se transformó en teleeducación, sí, en teleeducación, sin los maestros con capacitación y nosotros en los niños sin quizás la conectividad adecuada o los dispositivos. Y lo mismo pasó con la salud. Y bueno, el sector turístico es redundante decir que es uno de los sectores más golpeados con un lockdown a nivel mundial, con una bajísima recuperación en el 2020 y unos pronósticos muy negativos aún en el 2021. Bueno, ¿qué pasó en general? Los estados entraron en cuarentena y las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, fueron protagonistas. De golpe se convirtieron en servicios esenciales. Y lo mismo pasó, y lo mismo ocurre que con los destinos inteligentes. Las TIC son la piedra basal, la fundamental para que el desarrollo del e-commerce y la logística después vino secundada con la parte de e-commerce, ¿no? Entonces, nos sucedió que en medio de la pandemia esto que se hablaba de transformación se convirtió en una transformación digital, acelerada y sin anestesia. Y bueno, y cuando dijimos vamos a hablar de tecnologías disruptivas, que son parte de los ejes temáticos de la convocatoria FIDI, tenemos la inteligencia artificial, el machine learning o deep learning, tenemos el blockchain, el big data y el Internet de las cosas. Todo esto forman parte de tecnologías que además lo que comparten en común es que son exponenciales, que quiere decir que su crecimiento es exponencial. Nosotros estamos acostumbrados a ver crecimientos en el mundo, llámese analógico, que son en general una línea recta que va creciendo. Acá nos estamos encontrando con curvas, es decir, al cuadrado, al cubo. Nosotros en Argentina y en general en Latinoamérica sufrimos en lo que fue los primeros meses de la pandemia, sufrimos los que estábamos en temas de tecnología, quizás otros lo disfrutaron, fue un crecimiento abrupto del tráfico. Lo que nos sucedía en un año en América Latina no nos sucedió prácticamente en menos de un mes, con crecimientos del 30% del tráfico en las redes, porque todos pasamos a trabajar desde casa, a estudiar y a empezar a adquirir un montón de productos que quizás lo adquiríamos de otras formas y de a golpe las adquirimos solo en forma digital, ¿no? Un poco, bueno, ya había despegado todo lo que es
el sector turístico hace años, con la irrupción de Despegar y otros unicornios del sector turístico, a plantear todo este tema de la compra online, que obviamente mató muchísimo toda la industria de lo que eran las agencias de viajes físicas. Entonces, volviendo a lo que significan las tecnologías disruptivas, nos encontramos con la inteligencia artificial, que es la inteligencia basada en los algoritmos con los cuales dotamos después a los procesadores o a los servidores para que analicen los datos. La inteligencia artificial es fundamental en la economía de los datos, que es uno de los ejes temáticos de FIDI. Lo mismo ocurre con el machine learning, es decir, la posibilidad que las máquinas, o sea, las computadoras, para decirnos en un lenguaje más coloquial, puedan ellas interpretar los patrones que se suceden con esta toma de datos. Después tenemos el blockchain, que es una tecnología de trazabilidad muy importante también para todo lo que es el sector turístico y muy importante también para todo lo que es la exportación en general de servicios y la exportación de alimentos. Y otra tecnología que están todas concatenadas es el Big Data, que tiene que ver con ese gran manejo de volúmenes de millones de datos. Hasta ahora se manejaba el mundo analógico con una cantidad de datos mínima, con ciertos volúmenes. Ahora estábamos hablando de volúmenes impresionantes. Ustedes piensen que un simple Wi-Fi libre, de esos que ofrecen muchos municipios, toma un montón de datos de nuestro equipo y de nuestro comportamiento, ¿no? El celular, el Google o otras aplicaciones que tenemos hoy en los celulares nos dicen dónde estamos, a nosotros y a otros, ¿no? Nos dicen el tráfico, y en el caso de los equipamientos que instalan los municipios, les dicen cuántas personas puede haber en un lugar, muy importante por un tema también de emergencias. Hoy en día también eso se utiliza mucho por el COVID. Y les pueden arrojar datos como qué cantidad de equipamientos hay en la calle, es decir, computadoras o celulares de cual o tal marca, ¿no? Todos esos son elementos que por un lado la antena del Wi-Fi lo capta, pero después atrás existen distintos software que manejan inteligencia artificial, Big Data, que analizan todos esos datos. Entonces podemos saber, por ejemplo, la cantidad de celulares de distintos códigos que han venido de distintos países a visitarnos, ¿no? Entonces todas estas tecnologías son fundamentales para hablar de destinos inteligentes. Pero volviendo a mis hojas iniciales de la presentación es, todo esto puede existir si las ciudades tienen todo un sistema de redes que no tienen por qué ser propietarias de los municipios, pueden ser redes de los privados, donde se transporte esta información y a la vez permitir toda la instalación de este tipo de antenas, solo no es 4G, 5G, también muchas veces nos paramos enfrente a un monumento y hay una antena RFID que no la vemos, pero que el monumento nos empieza a explicar la historia sobre el monumento, sobre algún cuadro en algún museo. Para todo esto es necesario las redes, la digitalización. Por eso vuelvo al título que dije, los municipios juegan un rol fundamental en que un lugar sea un destino inteligente, porque son los que habilitan la instalación de la tecnología o directamente la inhiben. Con lo cual, estos temas nos gusta mucho hablar, pero es importante. Yo estoy trabajando en un índice en Latinoamérica donde, digamos, por municipio, qué tan amigable o no es de las TICs. ¿Cuán fácil es instalar una red en ese municipio? Porque esos datos después nos van a permitir decir, este municipio está habilitado o no para ser un destino inteligente. Y por último, acá tengo lo que llaman el Internet de las Cosas, es el Internet of Things, que es toda la red de sensores que se instalan de manera privada o en los municipios para medir diferentes datos. Por ejemplo, acá tengo una presentación con datos que nos dio la GSMA, que es la Asociación Mundial que agrupa a todas las empresas operadoras de celulares. Y tenemos en este chart nos habla de la cantidad de dispositivos que estarán desplegados, 25.000 millones de dispositivos en el año 2025, es decir, en 4 años, que es un componente clave en el despliegue de ciudades inteligentes. Y algo que tenemos que tener en cuenta es que la tecnología está para ayudar, ¿no?
Por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad uno de los municipios con los que más he trabajado, tiene instalado hace años una red de sensores que miden el aumento del Río de la Plata, porque la ciudad es muy sensible a inundaciones. Lo mismo pasa en muchos municipios que dan al Río de la Plata, pero la ciudad lo tiene instalado. Entonces, esta sensorización que viene a través del sistema de comunicaciones, le dicen a la ciudad cuándo tiene que desplegar los sistemas de emergencia, las cuadrillas de emergencia. También existe un monitoreo de tránsito, un monitoreo de clima, de polución ambiental. Muy importante que un destino inteligente sepa cómo es la calidad del aire que van a respirar las personas que van a pasear ese lugar o que viven en ese lugar, ¿no? Los niveles acústicos. Y otro montón de cosas más, como hoy se está viendo, como es el prendido y apagado de luces. Todas las luces LED en general que se instalan con una red de sensorización ad hoc. Y la señalética inteligente, es decir, que en determinada hora pueda indicarnos cómo está el tráfico, puede indicarnos problemas que haya en la vía pública o puede indicarnos incendios. Ustedes saben, en nuestro país en este momento hay varias provincias que están teniendo serios problemas con los incendios. Bueno, en algunas provincias como San Luis hay una red de avisos de incendios que es parte de dotar de inteligencia a la provincia y al municipio. Y bueno, IoT, acá como nos dice la Filmina, no es algo nuevo, ya está presente en las ciudades, en las industrias y en nuestros hogares, o acá un poco dicen en Smart Cities. Bueno, Smart Cities los tenemos presentes en todo esto que hablé, estos dispositivos de sensorización, en la industria y en nuestros hogares. En nuestros hogares, a pesar de que no se enojen la gente que vende electrodomésticos, de prender un lavarropas con el celular no tiene nada de fantástico. Eso no pueden llamarlo IoT porque no me ayuda en nada. Que venga, que diseñen el sistema que me separe la ropa y que la baje directamente. Pero bueno, eso, las primeras manifestaciones de IoT al hogar se ven en prender el acondicionador de aire, el split, el lavarropa, pero bueno, ya vendrán cosas más novedosas que nos ayuden, recordando que la tecnología está para ayudar. ¿Y qué más tenemos? Tenemos un montón de aplicaciones más que es, por ejemplo, acá de nuevo, todo el tema de masivo, que hoy se podrían preguntar ustedes en los destinos que van o que hemos ido o en el lugar donde vivimos, qué tipo de aplicaciones están, ¿no? Y acá la IoT se separa un poco en IoT masivo o IoT de emisión crítica, es decir, los autos autónomos, ustedes saben que tiene también que ver mucho con Internet de las cosas, y obviamente es un IoT de emisión crítica, porque no puede haber un retraso, como se dice, un delay en la llegada de la información porque el auto chocaría. Pero, por ejemplo, en un seguimiento de una flota de camiones o en los edificios inteligentes no nos importa tanto que se demoren unos segundos en llegar las señales, ¿no? Entonces, por eso este tipo de tecnología se divide según en la rapidez de respuesta, y eso tiene mucho que ver con la cercanía del sensor, con el medio de transmisión. Y también hay otros dispositivos que no los tengo acá graficados, pero también muy importante, que se hace mucha propaganda, que son los que tienen que ver con los problemas de víctimas, con los problemas de robo, que son los botones de pánico. Acá vuelvo a decir, un botón de pánico no va a transmitir la información de emergencia si no ha instalada una antena. Entonces muchas veces escucho decir, en tal municipio, en tal provincia estamos teniendo botones de pánico. Oh, señores intendentes, revisen antes de hablar de botones de pánico cuántas antenas tienen instaladas, porque si no hay antenas instaladas, difícilmente al accionar el botón de pánico llegue la señal al centro de emergencia. Y un poco acá yendo a transformación digital, que bueno, como dijimos, la piedra basal son la digitalización, es decir, todo lo que tenemos que hacer para que después podamos hablar de una economía de datos, de Internet de las cosas, de blockchain. Viene lo que es la transformación digital, que la transformación digital es hacer las cosas de manera distinta, generar negocios distintos. Un poco Fidi tiene que ver con muchas de esas cosas, de hacerlas de manera distinta o de pensar nuevas aplicaciones o hacer las cosas distintas en las ciudades, ¿no?
digitalización no es sinónimo de expediente digital, es decir, de todos aquellos archivos que teníamos en papel, convertirlos el Word en un PDF y subirlo a la nube. Acá estamos hablando de un rol transformador. Y a mí me gusta mucho citar a Andy Stallman, que es un argentino que vive en España, que le dicen Mr. Branding, que hizo un libro que se llama Human of Home, que es muy interesante porque dice frases como todo lo que se puede digitalizar se digitalizará, lo que se pueda automatizar se automatizará y lo que se pueda conectar se conectará, todo menos las emociones humanas. Entonces, un poco es importante que recordar que detrás de un destino inteligente también hay personas, ¿no? Personas que lo vuelven inteligente y que lo vuelven emocional. Entonces, bueno, Andy nos dice también que a mayor digitalización va a ser mayor necesidad de recuperar lo humano. Ustedes saben que en el turismo, que es una empresa de servicios, es fundamental hablar de lo humano, de la atención, de que los sistemas funcionen, ¿no? Entonces, bueno, acá dice que nos dirigimos a un mundo que desconocemos y el talento humano será tan necesario como la digitalización. Y otra frase que a mí me gusta mucho, esta es un poco más criolla, es que el saber no ocupa lugar, pero consume ancho de banda. Nosotros hablamos de antena, hablamos de fibra óptica, bueno, todo eso es ancho de banda, ¿no? ¿Cómo hacemos que estemos ahora charlando gracias a una computadora? Es decir, lo digital es un ecosistema, ¿no? Que está formado por un medio de transmisión, una aplicación, en este caso es el Zoom, o sea, es un desarrollo de software, y un dispositivo, que en este caso es una computadora, en otros casos podrá ser un celular, una tablet. Yo creo que este mundo va a terminar esta coyuntura en algún momento, esperemos que pronto, con un mundo más sabio, porque como les dije, yo creo que nos atravesó a todos, a todo el mundo, esta transformación digital acelerada y sin anestesia. Esto que llamamos virtual no tiene nada de virtual, es real. Yo estoy acá con ustedes, está Leandro acompañándome, es decir, le decimos virtual, pero es real. Bueno, la coyuntura visibilizó viejos problemas, es decir, los problemas de conectividad eran viejos, en Latinoamérica son viejísimos, lo hablamos en todos los organismos, pero nos dimos cuenta cuánto nos faltaban, ¿no? Y creo que todas las empresas que hayan dedicado este tiempo a pensar un poco esta transformación, a participar de estos foros como el que nos propone FIDI, van a salir fortalecidas, ¿no? Porque esto fue y es un gran desafío. Y este gran desafío, ¿por qué lo fue? Porque 7x24, como tiene que andar las antenas, con 7x24 horas estuvimos abocados a la familia, a la educación, cocina algunas, limpieza, trabajo, todo al mismo tiempo, ¿no? Hoy tenemos redes que estaban preparadas, por un lado, a atender la demanda de las empresas, atender las demandas hogareñas, atender las demandas de los estados. Hoy los estados están prácticamente, como yo dije en otra presentación, fuera de servicio. Las empresas prácticamente también están vacías o con muy poca dotación. Y hemos trasladado todo ese caudal de información de generación al hogar. En el hogar antes solo recibíamos, veíamos películas de Netflix o de otras aplicaciones, mandábamos otro mail. Ahora tenemos en una conexión domiciliaria que generamos información que a la vez en el mismo momento nos conectamos para trabajar, pero hay otro miembro de la familia que se conecta para estudiar, con lo cual las redes hoy tienen una problemática que no han tenido en su diseño, que era la multiplicidad de dispositivos en el hogar. Entonces todo esto nos está llevando a pensar un montón de estrategias, ¿no? Un mundo hiperconectado, ya no hay forma de decir que no vamos a estar hiperconectados, está bien que así lo sea, por eso vuelvo de nuevo que los municipios son parte de ese rol, en que tengamos más redes, más competencias de servicio. Cuantos más redes tengamos, va a haber más emprendedores que desarrollen aplicaciones. Lamentablemente en nuestro país estamos hablando de aplicaciones y de ciudades en camino a ser Smart City, muy pocas. Buenos Aires, Rosario, algo Bahía Blanca. El resto de los municipios participantes que me encantó ver
en la convocatoria la cantidad de municipios que adherieron, muchos les falta, por un lado, un plan sistemático de incentivo del capital privado en el despliegue de redes, y en aquellos casos donde no es posible el capital privado porque es un destino hiperturístico de una baja densidad poblacional, de buscar los mecanismos que apalanquen este despliegue. Este despliegue sobre todo de fibras y antenas, porque eso es lo que nos va a permitir hacer un destino inteligente. Bueno, otras cosas que espero que se hayan dado cuenta también con este tiempo que vivimos es la valorización del tiempo personal, y también que empiecen a detectar y a formar empresas colaborativas y de triple impacto. Esto que también se hablaba mucho, ahora es parte de nuestra vida. Nosotros ahora vamos a valorar aquel destino que además de ser, que cumpla muchos requisitos, además de ser lindo, que sea un destino seguro, que sea un destino con conectividad, porque además de poder disfrutar de otra manera el destino estando conectado, como le decía, las aplicaciones de turismo son excelentes, es un destino seguro, que un destino ante una emergencia yo tenga señal, que esté en medio de un parque y pueda tener señal de un celular. Hoy no ocurre, por eso de nuevo los intendentes tienen un rol fundamental en este juego del despliegue. Y bueno, acá un poco terminando mi presentación, espero que la hayan disfrutado. Fue refrescar un poco esta problemática que nos sacude a toda Latinoamérica y que creo que está en manos de los intendentes y estamos para acompañarlos junto con muchísimas empresas en ese camino a ser un destino inteligente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Marina. En verdad que concuerdo con lo que decís, que los municipios juegan un rol muy importante en el mundo de la digitalización y también de la transformación digital. Sin ir más lejos, por experiencia propia, también debería enfocarse más a explicar el tema de las antenas y de la conectividad y lo importante que es. Sin ir más lejos, en mi barrio han querido poner una antena y los vecinos reclamaron, hasta que se decidió no instalarla. Y después, en cuanto a la digitalización y poniendo de ejemplo el Big Data que vos bien mencionabas, es fundamental la digitalización más en destinos donde, por ejemplo, nos hacen una encuesta en papel o completan datos en papel, y es sumamente importante en este escenario una digitalización, porque si no, esos datos no van a poder introducidos en un Big Data. Exactamente, mirá qué importante lo que vos decís. Estamos cansados, en general, la población, de que nos pregunten, nos hagan firmar declaraciones juradas y todas en papel. Sabemos que lo que hacemos en un papel se va a perder o va a ser mal cargado. Cuando en una simple aplicación que uno en el celular hace clic, 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 lo contesta, ¿no? Tal cual. Yo a veces digo, hablan de digitalización, hablan de sistema y llegabas a Ezeiza y te encontrabas con gente haciéndote llenar un papel. Le digo, por eso dije, esta charla creo que es importante y sobre todo me gustaría que estén los gobiernos municipales, los provinciales y se pregunten, ¿estoy digitalizado realmente? Porque que diga que tengo tal y tal sistema, ¿significa que estoy digitalizado? A mí, por ejemplo, siempre me asombró, no me gustó, pero hace muchos años Córdoba, la provincia, te hacía la infracción online. Te paraba en la ruta, pim, pim, tomaba el papelito, era horrible, ¿no? Porque a uno ya se la llevaba. Le digo, wow, no hay error. De la otra forma pueden llegarte un año más tarde, vos ya no te acordás. Ahí ya estás, la firmás, se imprimió. ¿Y cuánto ahorro de papel, no? Tal cual, Yo digo, también. ¿cómo uno va a creer en las estadísticas de, como decías, de destino cuando se toman en papel, ¿no? Sí, tal cual. Y en verdad que fue muy interesante todo lo que nos mostraste. Así que nuevamente te agradezco muchísimo. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y ahora nos vamos a un pequeño break y ya viene nuestra segunda oradora en este bloque de digitalización, que es Patricia Fierro Vitola. Ya volvemos.